Yo sé que muchos de ustedes me siguen por mis relatos y mis reflexiones. De hecho, muchos siempre se sorprenden y dicen, wow, tu voz. Es más, muchas veces me reconocen más por mi voz que por mi físico. Estoy en el aeropuerto y estoy ahí parado y como que alguien ahí está de lado, de repente, ¿será o no será? Y de repente nomás empieza a hablar y dice, sí es. Y bueno, hoy les voy a contar la historia de un chico que es hijo de este matrimonio, que les gustaba darse muchos abrazos porque no tuvieron a uno, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, sino a 5 pelados. Muchos abrazos de amor, ¿verdad? ¿Quién creen que soy yo? Bueno, el que hay. Ya les spoileé que les estaba hablando de mí, chinga. Bueno, el consentido, así es. Levanten la mano los consentidos, eso sí. Porque ya me doy cuenta que Santiago tiene mucha autoestima. Y bueno, por ser el menor, imagínense, el ser menor de puros varones, pues bueno, eso me obligó de cierta forma a buscar maneras de diferenciarme. Pobre de mis padres, porque, pues bueno, en muchas ocasiones esos intentos de diferenciarme les hacía pasar por algunos ridículos, ¿no? Por ejemplo, como esta foto. Ay, no, más o menos no sé si se ve, pero me corté el pelo como Ronaldo. Sí. Ese soy yo, era portero de fútbol, y pues yo como el que quería ser diferente, porque pues imagínense llegar a una familia con puros hombres en donde la ley ya está hecha, pues bueno, tenía que buscar la forma de encontrar mi particularidad. Y bueno, insisto, yo no entiendo cómo mis papás me dejaban, pero al mismo tiempo creo que esa confianza que me daban para poder hacer las cosas que quería, de cierta forma se quedó instaurada en mí y fue fundamental para que después utilizara desde esa misma confianza para crear mis caminos propios. Y había una actividad que sí podíamos hacer mis hermanos y yo sin que fuera un problema, ¿verdad? Porque bueno, todo lo demás lo tenemos que pelearnos por el juguete y lo demás, pero había algo que podíamos ver todos juntos sin necesidad de rivalizar, y eso era ver películas, ¿verdad? El Farid ese entonces no sabía que eso cambiaría su vida para siempre. Es que ya no tengo la interiorizada. Pero qué hermosamente frágil es el ser humano, tan hermosamente frágiles somos que nos tardamos muchos años en construir nuestros cimientos y nuestras creencias con los cuales nos conducimos en la vida. Tardamos muchísimos años, pero basta con un pequeño momento para redefinir tu vida por completo. Basta un pequeño momento para que aquello que tardaste muchos años en construir se derrumbe. Para mí ese día fue un 3 de marzo del 2012, un día aparentemente cualquiera, pero no lo era. Llego a mi casa, yo tenía 19 años, iba a cumplir 19 años, tenía 18, estaba un mes de cumplir 19 años, y llego a mi casa y me reciben con la noticia de que mi hermano mayor había muerto. Ese hecho para mí fue fundacional, fue el primer día del resto de mi vida. Incluso todavía no es algo que me persigue, y yo creo que me perseguirá para siempre. Cualquiera que haya vivido algún tipo de pérdida de este tipo quizás coincidirá conmigo, ¿no? Y es algo que me gusta, de lo que me gusta mucho hablar y leer, y de hecho mi tesis de una de mis maestrías tiene que ver con el duelo. Es una historización del duelo, porque de cierta forma quienes han experimentado esta experiencia constatarán tal vez conmigo que la pérdida no se supera, se aprende a vivir con ella, con el vacío que deja. La pérdida no se trata de reemplazar ni de sustituir lo que se fue con algo nuevo, no, se trata de consumar una pérdida. Duelar es aceptar que algo se fue y que no va a volver y que nada lo va a sustituir. Así como el muerto deja algo en uno, ¿no? El muerto también se lleva algo de uno consigo. Lo decía Yara Lush, un gran psicoanalista, decía: uno está de duelo solamente por alguien quien al morir se lleva consigo un trozo de sí. El duelo en este sentido es ante todo una experiencia de imposibilidad, ¿no? Es el deseo continuo de recuperar lo que se perdió, de entenderlo, de explicarlo, y el caer en cuenta una y otra vez de que no es posible hacerlo. Y como la pérdida nunca termina de decirse del todo, porque siempre hay algo, siempre hay un resto que queda, que escapa la palabra, que no puede ser atrapada por completo, de ahí nacen los poemas,
De ahí nacen los textos, de ahí nacen los recuerdos que invaden sin aviso, los sentimientos que invaden sin aviso. Todo eso son reflejos de una herida que no termina de cerrarse, de un eco que no se cierra. Y por eso mismo es que tal vez estoy aquí, ¿no? Porque ese vacío que no termina de cerrarse y esa imposibilidad que me hace tratar de articular, hablar de la pérdida, de hacer cosas, de trascender, ¿no? Que es la expresión de esa pérdida que no se cierra, que no se sustituye, me tiene aquí. Tal vez por eso sigo hablando de eso, lo sigo mencionando. Gracias. Y bueno, es una experiencia, ¿no?, que te confronta con el absurdo. El absurdo es, llamémoslo, los filósofos existenciales lo llamaban como esta discrepancia entre la demanda de sentido del ser humano y la respuesta silenciosa del mundo. Somos seres que necesitamos explicar las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque de cierta forma nos dan una ilusión de control sobre lo caótico, sobre lo imprevisible. Hay muy pocas cosas en nuestro control. El mundo es caótico, es imprevisible, no podemos asirlo. Y en esa incapacidad, explicar las cosas, explicar lo que no podemos controlar, nos hace sentir en control, ¿no? Nos hace sentir, nos da seguridad en este mundo tan caótico. Y entonces, el problema cuando todo tiene sentido y explicación, pues andamos muy bien. Pero ¿qué pasa cuando nos toca experimentar este tipo de situaciones? ¿No? Experiencias que discrepan por completo de nuestra expectativa de lo que debería ser el mundo. Es cuando surge el absurdo. Cuando algo contraria por completo nuestras expectativas o nuestras certezas del mundo, ¿no? La pérdida de un hijo, por ejemplo, para mis padres, ¿no? Se da por sentado, es una certeza, aunque se sabe implícitamente que podría no ser así, aún así uno se conduce bajo la certeza de que los hijos ven morir a los padres y no al revés. Pero cuando la vida te dice no, ahí surge el absurdo. Cuando te traiciona alguien de confianza, un amigo, no sé, para los jóvenes y para los niños que están aquí, para que podamos entender todo este concepto, imagínate que tú tienes un amigo en la escuela, muy amigo, que confías en él, es tu mejor amigo, y de repente ese mejor amigo te traiciona. No esperabas eso. Tú te conducías por el mundo esperando algo, una certeza, pero el mundo te dijo no. Cuando tu pareja te traiciona también, te es infiel, lo que sea, bueno, esperabas un sí de la vida, esperabas algo del mundo y el mundo te entregó un no. Y en esa discrepancia vamos a reducir, a simplificarlo de esa forma. Cuando yo espero un sí de la vida, pero la vida me da un no, es cuando surge el absurdo. Cuando algo sucede y típicas respuestas de uno mismo, ¿no? ¿Para qué? Es que esto no puede ser posible. ¿Cómo es posible que esto me haya pasado a mí? ¿Por qué a mí? Eso es el absurdo manifestándose. ¿Y cómo solemos reaccionar? Y cómo yo también reaccioné en ese momento, y cómo mis padres también reaccionaron en ese momento, con una desesperación inherente de entender por qué pasó esto. Es una reacción muy típica. Volvemos a lo mismo, necesito explicarlo. Y el problema es que muchas veces las cosas simplemente no tienen un sentido, ni fijo ni determinado. Pero eso yo lo comprendería refugiándome en el texto. Una de mis vías de descarga emocional fue escribir. Me encanta leer, me encanta escribir, y las palabras son mis fieles acompañantes. Me gusta danzar con ellas. Para mí es fantástico las palabras, ¿no? Es impresionante si lo ves de forma en la que es como un reservorio que todos tenemos de legos, ¿no? Como si fueran legos, y nosotros podemos jugar con ellos, con las palabras, y dependiendo de la combinatoria que nosotros le demos a estas palabras, a estos legos, podemos crear significados impresionantes, ¿no? Incluso palabras que parecieran que son lo mismo, si yo las combino de una forma diferente para explicar una misma cosa, el sentido cambia por completo. Por ejemplo, es diferente si yo utilizo esta combinatoria de palabras para explicar la pérdida, decir, bueno, pues me dolió mucho, a decirte con otra combinatoria de palabras, decirte que sentí que me imputaron algo de mi ser.
claro, le da otro, ¿no? Le da otra profundidad de sentido, y todo es con palabras, una creación humana, es algo impresionante. Y justo analizando, ¿no?, la forma en la que funcionan las palabras y el significado del texto, caí en cuenta en una filosofía que me ha seguido hasta el día de hoy, que les quiero compartir, porque va a reflejar cómo es que nosotros damos sentido a las cosas. Lo voy a mostrar con un ejemplo, una oración de palabras. Voy a empezar con esta oración que inicia con te quiero. Ay, muy bien, yo te amo. Ay. Ahí tiene un significado, pero ¿qué pasa si a esta oración le agrego otra palabra? Ahí se puso raro aquí en la conferencia en Chile. Ahí tiene otro significado completamente opuesto. Pero ¿qué pasa si a esta oración le agrego otras dos palabras? Ahora sí, ¿qué acaba de pasar aquí? Tenemos un significado en esta oración de palabras, pero estas mismas dos palabras, si le agrego otra, tiene otro significado. Pero estas mismas tres palabras, si yo le agrego otras dos, tiene otro significado completamente diferente. Entonces, incluso estamos hablando de significados opuestos completamente, ¿no? Algo afectivo, algo negativo y destructivo, y algo poético, ¿no? ¿Y qué nos dice esto de la forma en la que construimos significado? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo esta lógica, esta ley de la lingüística, es que el significado no es estático. El significado no es determinado ni último, sino que el significado en una oración de palabras, en el texto, se construye, se desliza a través de cada palabra nueva que uno introduce en la oración. Mientras no hay un punto final, que pudiéramos hablar, ¿no?, metafóricamente, en que el punto final es la muerte, ¿no?, porque la muerte imposibilita, la muerte es la imposibilitadora de cualquier posibilidad, decía Heidegger, ¿no? Cuando hay muerte ya no puedes vivir nada más, se acabó, ya no puedes introducir nuevas palabras, la oración es la vida. Entonces lo que nos dice esta lógica es que cada palabra es como una experiencia nueva, ¿no? Y el sentido de las cosas que vivimos nunca en ese sentido es estático y predeterminado, sino que el sentido se va construyendo con cada nueva experiencia que nosotros introducimos a nuestra oración. Y para mí eso es esperanzador, esa filosofía es esperanzadora. ¿Por qué? Porque me libera, o me liberó en ese entonces de esa tiranía de tener que encontrar una explicación para todo, o de tener que encerrarme en mi propio mundo y no salir y no abrirme a nuevas experiencias hasta que por fin entienda por qué pasó esto, sino más bien me convertí en un agente activo de mi propio sentido. Y sabía que al abrirme a una posibilidad nueva, al abrirme a la vida, al darle una oportunidad a lo que sea que siga, lo que hoy a lo mejor tiene un significado destructivo, lo que hoy parece ser desencantador, el día de mañana con apertura y con un acto de fe pueda resignificarse en algo poético. Y hay muchas películas, ¿no?, que nos hablan de esto de manera implícita, y traje películas para todas las edades. Tenemos Toy Story, ¿no? Esto lo refleja Toy Story, ¿no? Esta apertura de significado. ¿Se acuerdan que cuando Andy ya iba a dejar a Woody, ¿no?, al juguete, lo iba a dejar porque ya había crecido? ¿Qué pasó con Woody? Woody sentía que su vida dejaba de tener sentido, ¿no? Porque toda su vida giraba en torno, había sido construida toda su identidad y significado alrededor de ser el juguete favorito de Andy, ¿no? Entonces, ¡pum!, el absurdo, ¿no? Todos los conceptos que hemos hablado aquí están reflejados. ¿Qué pasa de repente? Andy crece, ¿no? Ya no vas a estar conmigo, ya crecí, ya tengo otros intereses. ¿Qué está enfrentando Woody ahí? El absurdo. Esto no puede ser posible. ¿Cómo? Toda mi vida había girado en torno a esto. Para mí era una certeza perpetua que yo iba a ser el juguete favorito de Andy. Y de repente crece, no, la vida le dio un no. Absurdo. ¿Pero qué pasó? El significado no es estático. ¿Qué pasó con Woody?
descubre que puede ser significativo para otros niños, incluso para otros juguetes, ¿no? Y en otra película vemos cómo termina siendo juguete de Bonnie. Un significado, otro significado. No hay significado estático ni determinado. Otro ejemplo, Elsa, ¿no? En la película de Frozen, ¿no? Vivía con vergüenza por los poderes que tenía, creía, toda su vida le habían hecho creer que sus poderes eran algo malo, algo de qué avergonzarse. Se había aislado del mundo por completo, por temor a eso. Pero luego descubrió que podía resignificar su poder controlándolo desde el amor y no desde el miedo, ¿no? Una misma cosa, sus poderes no cambiaron. Sus poderes eran los mismos al principio y al final de la película. Lo que cambió, ¿qué fue? El significado. Kung Fu Panda, mi favorito, Po, el gran Po. El gran Po empezó como alguien que no se veía a sí mismo como un héroe. No se veía para nada como un héroe, pero terminó siendo un guerrero de la muerte, ¿no? Tenemos un significado, una forma de ver el mundo, una forma de verse a sí mismo, ¿eh? Pero como dijimos, no es estático, sino que siempre estamos en constante movimiento, ¿no? Cada paso su historia cambió y se convirtió en un guerrero dragón. Y esto mismo para nuestra vida también. No hay significado determinado. Va a haber momentos y etapas de la vida en donde todo parece encantador tal vez, ¿no? Pero mientras no haya un punto final, incluso desencantados de nosotros mismos, pero mientras no haya un punto final, siempre existe la posibilidad de hacer, de ser o de construir algo diferente a lo que ha sido. Y bueno, la reflexión que podríamos concluir, además de todas de esta parte, es que no siempre se trata de comprender todo al instante, ¿no? A veces, insisto, nos rompemos la cabeza tratando de entender el porqué, de encontrar una razón única y para siempre del por qué pasan las cosas, sino que se trata de dar una oportunidad a lo que viene, de seguir adelante hasta que de algún modo el significado nos alcance. Decía Kierkegaard, ¿no? Al final de cuentas, la vida solamente puede ser comprendida hacia atrás, ¿no? Porque hacia atrás uno mira y puede ver como los puntos, ¿no? Y conectarlos. Solamente se puede entender hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia adelante. Y bueno, con esa comprensión, yo sigo mi camino abierto con apertura de la construcción, de construir mi propio significado. Yo en ese entonces estaba estudiando mi primera licenciatura, que no tenía nada que ver con lo que decidí hacer después, que era producción musical. Pocos saben que y me gradué, ¿eh? Tengo 2 títulos, tengo uno de productor musical y tengo otro de psicología, pero mucho antes de la carrera de psicología yo estaba estudiando producción musical. Y justo en ese momento fue cuando sucede lo de mi hermano. Entonces yo resuelvo que quería construir un camino diferente, un camino en el que pudiera servir como un instrumento de cambios positivos. Había resuelto que quería dejar de este mundo un poquito mejor que como lo encontré. Entonces emprendo un camino de emprendimiento social, me meto a dar clases en una preparatoria de mi ciudad, pues para vivir de ello, mientras intentaba hacer emprendimientos sociales. Un primer emprendimiento fue trabajé con una fundación de mujeres indígenas de mi ciudad de Monterrey. Ese proyecto duró 1 año y ese proyecto me llevó, no salió al final de cuentas como lo hubiera deseado, pero ese proyecto me llevó como puente a otro proyecto que era reciclar neumáticos, llantas, para utilizarlas como suelas de calzado, como este que ven aquí. Esta es una imagen real de uno de los zapatos que vendíamos. Ahí tenemos algunas imágenes de los zapatos ahí de cuando íbamos a los mercados. Y este proyecto me dio la oportunidad de empezar a dar charlas, porque la gente me empezó a invitar, las universidades en mi ciudad y las escuelas me empezaron a invitar a dar pláticas de emprendimiento social. Esto estoy hablando en el 2016. Y justo esto, sin pedirlo, de repente pues se me acercaron y dije, bueno, pues oye, pues para una plática, pues bueno, vamos a hablar de una plática. Y descubrí que de repente me gustaba no solamente hablar del proyecto de los zapatos, sino que también me gustaba compartir un poco de mi filosofía, de mi manera de ver la vida, mis reflexiones y demás. Pero no iba a ser sino una experiencia en específico, una conferencia en específico,
la que cambiaría mi vida para siempre. En ese entonces yo tenía este proyecto de los zapatos y tenía un amigo, Roberto Martínez, este que les muestro aquí, que es muy, también algunos lo conocerán tal vez, tiene un podcast que se llama Creativo. Él fue un visionario, él desde que estábamos en la prepa, que nos conocíamos, él ya había empezado a hacer videos de tonterías, pero había empezado a hacer videos cuando nadie hacía nada. Estamos hablando cuando nosotros teníamos 15 años, o sea, hace 17 años. Y mi amigo se empezó a hacer medio famosillo, ya estamos en el 2016, y entonces yo le pedí a Roberto que me ayudara subiendo una fotografía de los zapatos, para que le diera publicidad, porque hoy todo el mundo conoce como la publicidad de influencer, ¿verdad? Pero en ese día lo estamos descubriendo, 2016. Y mi amigo sube esta foto, y como la sube y pone la descripción, que no, pues estoy ayudando a mi amigo Farid, pues de repente, pues ya saben, ¿no? Me empieza a hablar gente, ¿no? Porque era amigo de Roberto. Y de repente me llega un mensaje directo de una persona que se llamaba Adelio, un inmigrante guatemalteco viviendo en Nueva York. Y Adelio me escribe a mí porque quería llegar a Roberto, típica, ¿no? Le dije, ay, tú cuando eres amigo de Roberto, man, tú eres amigo de quién, ayúdame a llegar a él. Y bueno, pues la verdad, lo recibo, digo, era algo extraño en el 2016 que un extraño te hablara, a lo mejor no es tan esperable como hoy en día que todo el mundo habla con quien sea, ¿verdad? Pero en ese entonces era raro, ¿no? Que alguien que no conocieras te hablara por redes sociales. Sitúense, 2016, hace ya casi 10 años, eran muy diferentes las redes a como eran hoy, a como son hoy, perdón. Y entonces me escribe este Adelio pidiéndome que le ayudara a llevar a Roberto Martínez a Nueva York, porque quería que diera una conferencia a la comunidad latina en Nueva York. Entonces imagínense, pues yo me alegro mucho ante esa posibilidad porque era una forma para mí de devolverle el favor a mi amigo. Tú hiciste eso por mí, subiste la fotografía, yo quiero ayudar a que vayas a Nueva York. Imagínense, ir a Nueva York a dar una plática, increíble. Total, pues bueno, empiezo a fungir como una especie de manager de mi amigo, ¿no? Empiezo a lidiar yo con Adelio, y de pronto, después de muchas conversaciones, Adelio decide invitarme a mí también. Me dice, oye, ¿tú sabes qué? También quiero que vengas a dar una plática de los zapatos. O sea, bueno, yo no me voy a rajar, ¿verdad? Un viaje a Nueva York todo pagado, ¿verdad? Pues claro, ¿dónde firmo? ¿verdad? Y pues ahí me ven, ya éramos, pues ya estaba yo de colado, ya como extra, y pues bueno, decíamos, oye, esto parece muy bueno para ser verdad. ¿Será verdad o será puro rollo? Y como lo dijimos, vamos a esperar, y de repente me acuerdo, en agosto del 2016 nos llega un correo de confirmación de nuestros vuelos, era una realidad. Íbamos Roberto y yo a Nueva York. Y pues todo muy bien, y de repente, oye, pues cuando llegaron los vuelos nosotros nos volteamos a ver, me acuerdo, estamos en el estudio de Roberto, casa de sus abuelos. Y volteamos a ver a Roberto y dijimos, oye, pues muy bien y todo, pero, oye, así empiezan las películas de terror, ¿no? Oye, es como, ponte a pensar, no conocemos nada de este tipo, no sabemos absolutamente nada de esta persona, fuera de que quería invitarte a dar una plática en Nueva York, pero pues, quién sabe lo que nos pueda pasar, ¿verdad? Y me acuerdo que dijimos, bueno, mira, si le pasa algo a alguien, nos pasa a los dos, morimos los dos juntos. Entonces ya fuimos a Nueva York, me acuerdo, y llegamos, y estuvo bien raro, ¿no? Porque llegamos al aeropuerto y pues sí nos recibe Adelio y otro tipo que era gigante, no puse la imagen, pero otro tipo más grande, y pues bueno, ahí estábamos de que, hola, pues tú eres Adelio, sí, mucho gusto, nos subimos al coche, y pues íbamos Roberto y yo atrás, y estos tipos adelante, y pues bueno, pues ahí ya estábamos con estos dos extraños, salíamos del aeropuerto, y me acuerdo que, pues bueno, pasaron 5 minutos, 15 minutos, salíamos de la ciudad, 40 minutos, empezamos a entrar al campo, y luego esto sí parece una película de terror, ¿verdad? Y fue, la verdad sí lo rifamos, muy aventureros. Pero bueno, la verdad es que lo que iba a cambiar mi vida no iba a ser la conferencia en sí, lo que cambiaría mi vida iba a ser la razón por la cual Adelio estaba tan insistente y obstinado por invitar a Roberto a dar una plática. Y eso nos lo revelaría el último día. Después de la conferencia nos lleva a nuestra habitación, al día siguiente ya nos íbamos a regresar a Monterrey, y baja del coche y dice que tenía que hablar con nosotros. Y bueno,
pues dijimos, pues a lo mejor hacer un agradecimiento, lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, llegamos, entramos a la habitación, me acuerdo que yo dejo algunas cosas en la mía, y de repente cuando voy a la cocina donde se encontraba Delio platicando con Roberto, veo a Delio llorando. Órale. Entonces me siento y empiezo a escuchar, y escucho a Delio decir que 2 años atrás, de ese momento, le habían diagnosticado una enfermedad terminal, y que cuando le habían diagnosticado esa enfermedad, la estaba pasando muy mal, un momento oscuro de su vida, y que en ese momento cayó con un video de Roberto, le llegó un video de Roberto, y que ese video le dio confort, le dio consuelo de alguna forma en ese momento difícil que estaba viviendo. Y entonces él resolvió que no quería irse sin agradecer a Roberto por eso que hizo por él. Entonces imagínense, yo al atestiguar eso, para mí fue un momento de quiebre. Porque, insisto, a lo mejor para nosotros hoy en día puede ser muy normal, ¿no? El esperable, como que subes un video, dices cualquier cosa y te haces viral y puede llegar a cualquier parte del mundo. Insisto, en el 2016 eso no era concebible. Las redes eran muy diferentes, no existía TikTok de entrada, Facebook, aquí para todos los adultos que estamos aquí, Facebook se utilizaba más para fotografías, ¿no? El álbum de fotos de chile, Instagram no existían las historias y tampoco podía subir videos. No, las redes eran muy diferentes y todas las redes giraban más en torno a tu grupo cercano. O sea, no vas a ser amigo ni gente extraña que te siga. Entonces pensar en que podía subir un video hablando de algo y que pudiera volar miles de kilómetros de distancia era algo impensable. Entonces, al experimentar eso, pues fue una forma de ver esa posibilidad. Y dije, esto es lo que yo he estado buscando. Esto es. Y así es como regreso a Monterrey, justamente en noviembre, después de ese viaje, en noviembre del 2016, empiezo a querer compartir lo que ya estaba haciendo en las conferencias, pero de digital. Porque de cierta forma, pues quiero todavía, ¿no? Compartir algunas de mis formas de, no sé, lo que creo que le hace falta al mundo. Si podemos subirle al audio, porque no, ahí debe, no, muy bien, ahí debe de sonar algo y no está sonando y no está sonando, o sea, no, ahí ya no, ahí estamos spoileando. Okay. Si no, bueno, si no le sigo, no pasa nada. Bueno, si no le sigo, ni modo. Bueno, entonces aquí quisiera detenerme para hacer un como conteo, ¿no? Recapitulación de lo que dijimos, porque es importante. Y para eso pongo esta película, ¿no? Si nos ponemos a pensar lo que les he contado, ¿no? De este camino posterior de construcción de sentido, vemos que pues fui maestro de preparatoria, ¿no? Y luego pulseras, y luego zapatos, y luego conferencias, y luego videos, ¿no? O sea, como dices, ya soy yo. No, pero es que ya no funciona. Quítala. Es que ya me fui, eso era antes. Ya me fui. Entonces sí, no, pues podríamos ver cómo, pues para allá, cuál es la relación de la música, y luego para allá, y luego las pulseras. Como pareciera que desde arriba se ven puntos inconexos, ¿no? ¿Cuál es la relación de una cosa con otra? Y aquí quiero detenerme para hablar de algo, especialmente para los jóvenes, ¿no? Que están aquí. Y digo, y no necesariamente nada más para los jóvenes, creo que funciona para muchos, pero muchas veces, especialmente para los jóvenes, ¿no? Vivimos en una época en donde de entrada, ¿no? La juventud es una época de construcción de identidad, ¿no? La adolescencia hasta, pues incluso hasta más de los 20 años, ya cada vez más, pero es una etapa de emancipación, ¿no? En donde pierdes tu identidad infantil, ¿no? Tu identidad dependiente infantil, y estás tratando de construir una nueva identidad separada de los padres, pero todavía no eres del todo independiente, ¿no? Estás como que en el entre, ¿no? Esa es la adolescencia, ¿no? Pues todavía no soy del todo independiente, pero estoy tratando de construirme a mí mismo, ¿no? Y pues por lo mismo, durante esa etapa, uno está sensible, vulnerable,
a la información del exterior, ¿no? Antes, a lo mejor en otras épocas, pues bueno, los caminos eran muy marcados, ¿no? Había como pues cierta certeza o expectativa normativa, que a algunos les funcionaba, a muchos otros no también. No estoy diciendo que nomás estoy describiendo un fenómeno, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy en día? Que pues gracias a la conectividad y al mundo digital en el que vivimos, pues bueno, estamos los jóvenes sobreestimulados, ¿no? Demasiada información, demasiadas posibilidades, ¿no? Y entre todo ese mar, pues uno se pierde a sí mismo, ¿no? Y de repente sentimos o sienten los jóvenes esta presión por tener todo claro, o por saber ya quién me quiere ser y qué es lo que vas a hacer y hacer algo grandioso y extraordinario, y pareciera que cuando te metes a las redes todo el mundo lo tiene bien claro, pero tú no. Y entonces ahí se pierde a veces esta... surgen las ansiedades, las angustias emocionales y demás, porque pues siguen esa comparativa con algo idealizado, pues pareciera que somos los únicos que no tenemos nada claro y sentimos esa presión del exterior. Y por eso pongo esta película, porque yo no sé si la vieron, pero me parece que habla muy bien sobre este tema del cual estoy diciendo. Vamos a recapitular un poco. Tenemos en esa película un universo en donde las almas antes de vivir, antes de ir a la tierra, tienen que encontrar su chispa, ¿no? Tienen que encontrar su chispa, y encontrar su chispa es su boleto para poder ir a la tierra. Y para poder encontrar su chispa, ¿cuál es la lógica de este universo? Que los ponen a hablar con mentores, gente que ya vivió, que hizo cosas extraordinarias, no sé, Gandhi, etcétera, que hizo cosas extraordinarias, se ponen a hablar con ellos para que como que se inspiren, y en esa inspiración digan, oye, ¿sabes qué? Ya, encontré mi chispa, voy a ser como Gandhi, listo. Y entonces van a la tierra. Pero había un alma, 22, esta chiquita que ves aquí, que es muy simbólico que sea 22, no una edad de juventud. Esta chiquita que ves aquí, 22, nada más no se inspiraba. Por más que le ponían a hablar con cualquier mentor, simplemente nadie le inspiraba. Al contrario, estaba aterrada por ir a la tierra, no quería ir a la tierra, le daba mucho miedo. Y luego aquí tenemos al otro protagonista, que es Joe, que Joe era un profesor de jazz, de piano, de jazz, y su sueño, ¿no? Para él, su vida se reducía a tocar profesionalmente jazz, ¿no? Y entonces por fin se le presenta una oportunidad, una cantante muy famosa necesitaba un pianista, se topa con él, lo invita, pero antes de que fuera a tocar al bar, por fin cumplir y llegar a ese punto específico que había estado esperando toda su vida, cae por una alcantarilla y se muere. Pobre güey. ¿Ah? Y entonces el tipo aquí lo tiene, no enojado, ¿sí? Entonces va el gran después, ¿no? Al lugar de las almas, y dice, yo tengo que volver a la tierra. ¿Por qué? Porque había estado esperando toda mi vida ese momento, no me voy a rendir. Y así es como conoce a 22, porque cada uno tiene algo que el otro quiere, ¿no? Ella no quiere su chispa y su boleto, él quiere volver, entonces pues ahí traman algo para que pueda ella darle el boleto para regresar a la tierra. Pero ¿qué pasa? Que 22 le llama mucho la atención que Joe quiera volver a la tierra. ¿Por qué? Porque ve su vida, ¿no? Porque había como un seminario donde podías ver los grandes recuerdos de todas las personas, y ve la vida de Joe y pues ve puro fracaso y puro rechazo. Y entonces le sorprende a 22 porque dice, oye, pues tú ¿por qué quieres volver a la tierra, güey? Si tu vida está bien fea, güey. O sea, puro rechazo y ¿por qué te aferras tanto a la vida, no? Y entonces eso le da curiosidad, y es cuando 22 va a la tierra y descubre, pues bueno, tiene muchas realizaciones. ¿No? Tiene muchas realizaciones, entre ellas, pues bueno, que el significado de la vida no es un momento en específico, ¿no? Porque a veces así nos hacen sentir, aquí también, a nosotros también, me parece que la película lo refleja muy bien, ¿no? Porque ella, cuando las almas platicaban con los grandes mentores, ¿no? Veían puros grandes hitos, ¿no? El momento en donde Einstein recibió su premio no sé qué, ¿no? Cuando tal cantante obtuvo un Grammy. Entonces, pareciera, y a veces así nos relacionamos nosotros también con la historia, de que pareciera que la vida se reduce a un momento en específico, como si el propósito o el significado de una persona y en su vida es un momento en específico, lograr cierta cosa, ¿no? Joe también lo creía, ¿no? Joe creía que cuando tocara por fin en el bar de jazz, listo, ya eso era,
la vida se reduce. Esa lógica sugiere que la vida se reduce a un momento en específico. Todo lo demás parece insignificante. Así parece. Si vemos a Steve Jobs, por ejemplo, todos cuando pensamos en Steve Jobs, por ejemplo, pensamos en su creación de Apple, ¿no? Pero pareciera que pues, su familia no importó, pareciera que su vida cotidiana no importó, todo lo demás no importó, lo que importó fue ese momento. Y lo que se da cuenta justamente Joe también en ese viaje es eso, toca, ¿no? Va a tocar el jazz y de repente termina de tocar y dice, ay, qué pues llora. ¿No? Y justo, ¿no? La realización que tiene 22, la vida no solamente es un momento en específico, la vida es todo en su conjunto, lo agrio, lo dulce, y lo dulce es que están dulces y lo amargo. Es todo, es más, quizás el mayor significado de la vida es la cotidianidad, porque es lo que más investimos de nuestra vida, ¿no? Nuestro día a día, aunque parezca monótono, y aunque son las mismas actividades todos los días, eso es lo que compone la mayor parte de nuestra vida. Ahí hay mucho significado en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, a lo que quería llegar con esto es que muchas veces, muchos jóvenes nos sentimos igual que 22, como si no mereciéramos existir, o si fuéramos menos dignos, porque pareciera que todavía no tenemos todo claro, pareciera que no tenemos todavía bien claro este propósito del cual todo el mundo habla, ¿no? Esa chispa de 22, y al ver, ¿no? De repente estas comparativas en las redes y esta sobreestimulación a la cual estamos inmersos en el mundo digital, pues pareciera que nosotros somos los únicos. Todo el mundo ya lo tiene bien claro, ya debería yo estar ya sabiendo. Y lo que te quiero decir en este momento, y por eso recapitulaba esta parte de mi vida, ¿no? De pulseras, de otra cosa, es que hay momentos en los que simplemente no sabemos hacia dónde ir, ¿no? Pero no siempre hay que tenerlo todo resuelto antes de empezar. No siempre hay que tener un propósito bien definido, bien claro, para merecer emprender un camino, para merecer estar aquí, ¿no? A veces basta con elegir un camino que despierta aunque sea un poquito tu interés, que despierta aunque sea un poquito tu curiosidad. Y como hemos dicho a lo largo de esta conferencia, nos construimos en el camino. Si yo no hubiera, ¿qué tiene que ver las pulseras con lo que estoy haciendo ahorita? Absolutamente nada, aparentemente. Pero si no hubiera emprendido ese camino que me llamaba la atención en ese momento de querer apoyar esa fundación, no hubiera pasado al proyecto de los zapatos. ¿Y qué tiene que ver los zapatos con lo que estoy haciendo ahorita? Absolutamente nada tampoco. Pero si no hubiera hecho y no hubiera emprendido ese camino que en ese momento se sentía correcto, que me generaba curiosidad e interés, no hubiera empezado a dar conferencias. Y si no hubiera empezado a dar conferencias, si no hubiera elegido ese camino que en ese momento me llamaba la atención y me lo sigue llamando, no hubiera ido a ese viaje con Roberto. Siempre, cuando hago este ejercicio me gusta ver, ¿no? Como la paloma, no sé si vieron la película de Forrest Gump, pero está este símbolo muy recurrente en la película de una paloma, ¿no? Que de hecho la película empieza con una paloma bueno, es que en México a lo mejor no se entiende lo que estoy diciendo, con una hoja, ¿no? Una hoja de un ave, ¿no? Una pluma de un ave, ¿no? Y se le cae, ¿no? Y llega, en la película empieza que cae frente a su pie, y lo que hace Forrest es que agarra la hoja y la guarda, ¿no? Y para mí es muy simbólico ese gesto, porque para mí es justo esto que estoy hablando, ¿no? O sea, como ahí vamos, ¿no? Es como una hoja, ¿no? Se presenta una oportunidad, la tomas y luego esa hoja se va para otro lado, y luego esa hoja para otro lado, y pues eso somos al final de cuentas, ¿no? Así que a veces basta, ¿no? Con elegir un camino cualquiera que nos llame la atención, cualquiera que despierte un poquito de interés, y nos vamos descubriendo en el camino. Me gusta mucho esta escena, y es una película que justamente retrata perfectamente esto que estoy diciendo. Es una película de Spider-Man, pero fíjense lo increíble que es esta imagen, lo simbólica que es, porque lo que hizo la película en esta escena es un poco el contexto, es cuando descubre, ¿no? Bueno, Spider-Man, como muchos saben, le pica una araña y pues tiene poderes, ¿no? Pero en esta interpretación de Spider-Man es un adolescente, y este adolescente al principio está como que un poco temeroso, ¿no? De estos poderes, y como los poderes funcionan o están alineados con su propia confianza, ¿no? Pues al principio no tiene control sobre ellos, ¿no? Y los usa fuertemente.
pero llega un punto en donde decide, en un acto de fe, en un salto de fe, confiar en su capacidad y entonces da ese salto, ¿no? Y entonces cuando la película, el director retrata ese momento en el que por fin cree en su propia capacidad y se deja en ese salto de fe irse hacia sus poderes, la toma la ponen así. Fíjense lo simbólico, porque esta toma lo que refleja es una elevación. En lugar de caer, no, porque ahí él se está tirando el edificio para usar sus poderes, pero la toma está al revés. Y como está cayendo y está al revés, pues va a parecer que se está elevando. Y esa toma me pareció fantástica, porque justamente eso es lo que refleja ese acto de fe, de emprender ese camino que llama, aunque sea un poquito la atención, aunque despierte un poquito la curiosidad. Es un salto de fe, en donde no sé a dónde me va a llevar, no sé qué camino voy a construir, pero confío en mis propias capacidades y confío en este camino que estoy eligiendo, que va a ser un acto que me va a llevar. Gracias. Y bueno, ese camino que he emprendido yo mucho fue seguir estudiando. Ahora sí ya entra la parte de la psicología, ¿verdad? Después de que ya entro, ¿no? Empiezo a hacer videos, como les comenté, después de esa conferencia, pues bueno, empiezo a asumir una responsabilidad, porque empiezo a notar que la gente resonaba con las cosas que decía, con las cosas que compartía. Y la verdad, siempre he sido un tipo que nunca está conforme, para bien o para mal. En ciertos contextos puede ser bueno, en otros contextos malo, pero nunca está conforme, siempre busco mejorar todo lo que hago, lo que soy, etc. Y entonces, conforme veía, ¿no?, que mis videos y lo que yo decía pues tenía una influencia en la gente que me escuchaba, pues digo, oye, bueno, ¿cómo yo puedo mejorarme a mí mismo? Siempre hay algo que puedo mejorar. ¿Cómo me puedo mejorar a mí mismo para que al mismo tiempo pueda entregar algo mejor? Porque hay una responsabilidad detrás, o por lo menos así lo decido creer, que tenemos una responsabilidad de los que estamos detrás de una pantalla y la gente nos escucha. Tenemos una responsabilidad, ¿cómo vamos a reaccionar a ella? Y la forma en la que he decidido desde entonces asumir con esa responsabilidad es seguir, nunca dejar de educarme, siempre seguir aprendiendo, ¿no? Y tanto para mí como para los demás, tanto para mí como en un ejercicio de explorar mis potencialidades, ¿no? De eso a mí también me apasiona, ¿no? Descubrir, si estamos hablando de cierta forma de que pues siempre hay posibilidades, ¿no? Y me encanta esa forma de vernos a nosotros mismos, ¿no?, como posibilidad. No somos posibilidad, no estamos abiertos a nuestros posibles. Cada uno tiene de cierta forma una configuración específica de posibilidades. ¿Verdad? Nadie tiene un camino fijo y exclusivo, sino que tenemos posibilidades y cada uno una diferente configuración. Entonces, para mí el poder explorar mis potencialidades es algo que me fascina. Y me parece que la educación es un medio para explorarlas, ¿no? Hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo entender, hasta dónde puedo explicar. Entonces ahí es cuando, bueno, me meto a estudiar psicología y posteriormente mis maestrías. Y aquí les quiero hablar, o aquí me quiero detener justamente esto, porque justo en una clase de una de las maestrías de psicoterapia psicoanalítica, el segundo semestre tenía una clase que se llamaba Cine Debate. Estamos hablando ya en el ahorita estamos en 2026, estamos hablando en 2023. Y de repente en esta clase me encargan semanalmente que tenía que entregar un análisis psicoanalítico de una película, semanalmente. Y dije, oh, qué interesante. Me reconecta o me recuerda al inicio de la conferencia, no sé si se acuerdan, de esa actividad que para mí era muy significativa con mis hermanos viendo películas. Qué interesante. Entonces, pues bueno, por obligación, por entregar una tarea, pues me veo obligado a empezar a ver películas desde un punto de vista psicoanalítico. Y pues bueno, pues digo, oye, esto me gusta, esto me está gustando, ¿no? Otra vez la plumita, ¿no? Digo, la pluma esta de la que hablamos, simbólica, ¿no? Ahora cae acá, ¿verdad? Y dije, oye, pues, si ya lo estoy haciendo para entregarlo, pues ¿por qué no lo grabo? ¿Ah? Y así es como surge, ¿no?, esta línea de contenido que se llama Relajación. Gracias. Gracias.
¿Y por qué les cuento esto? Porque aquí os quiero hablar brevemente sobre cómo surge, cómo funciona la creatividad, cómo funciona la inspiración. Y esto no solamente en un ámbito como artístico o profesional, si así lo quieres ver, sino incluso para nuestra vida misma. O sea, si te fijas, la creatividad no es más que la transformación o la conexión de ideas preexistentes. Nada viene de la nada. Todos venimos al mundo con la mente en blanco y vamos aprendiendo y conforme vamos aprendiendo vamos metiendo información a nuestra cabeza y con esa información que tenemos en nuestra cabeza es que jugamos, volviendo a la analogía de los legos, jugamos como legos para construir cosas. Esa es la creatividad. No puedes pensar o imaginar cosas si no tienes la materia prima en tu cabeza para imaginarlas. Entonces aquí surge algo bien interesante con esta lógica. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos un control, cierto control, sobre nuestras ideas. Tal vez no tenemos control sobre el momento en el que se nos ocurre algo, ¿verdad? Pero sí tenemos control sobre la información y los nutrientes que metemos a nuestra cabeza. Porque a final de cuentas, lo que decidamos meter en nuestra cabeza, esa es nuestra materia prima con la cual vamos a jugar para producir ideas. Y ojo, insisto, no solamente en el ámbito profesional y creativo y artístico, sino también en nuestra vida misma. ¿Cómo voy a ver diferente las mismas cosas que ya veo? Con nueva información, con nuevos aprendizajes. Oye, quiero mejorar una situación o mejorar mis dinámicas de pareja, por ejemplo. ¿Cómo puedo hacerlo? Aprendiendo más. Nueva información. No podemos esperar cambios de perspectiva o resultados distintos con la misma información que ya tenemos intentando siempre lo mismo. Así funciona la creatividad a final de cuentas. Y ese entendimiento nos da cierto poder, porque nosotros somos agentes activos de la información que metemos en nuestra cabeza. Todo el tiempo estamos consumiendo información, queramos o no. Aquí en el celular tenemos todo el tiempo, ¿no? Por lo menos en promedio, la gente 5 horas al día. Ahí ya estás consumiendo información, promedio. Ahí, bueno, quieras o no. La distinción está en cómo estar pasivamente consumiendo información o asumir como un rol más activo y decidir qué es lo que quiero que entre a mi cabeza, confiando en que eso que estoy eligiendo que entre a mi cabeza, pues de cierta forma me va a servir para algo. Entonces quizás si sientes que te falta inspiración, si sientes que te falta creatividad, tal vez lo que necesites es más material con el cual jugar. Y aquí la recomendación es esa: explora, sigue estudiando, expande tus horizontes. Y cuando hablamos de seguir estudiando, no necesariamente tiene que ser académicamente. Puedes leer un libro nuevo sobre algo que te interesa, aprender nuevas cosas, ¿no? Eso es uno de los grandes beneficios, ¿no? En Internet, algo que sí es bastante trascendental, que tenemos acceso a muchas cosas de información que si nosotros elegimos activamente pueden ser bastante productivas también y bastante trascendentales para nosotros. Antes tenías que ir a la biblioteca, ¿no? Y busca tal cosa y luego dentro del libro 700 páginas busca ahorita tenemos la bendición de que podemos llegar más fácil a esas cosas que nos interesan, ¿no? Y bueno, ¿por qué películas, por qué historias, por qué me interesa tanto desentrañar estas cosas, analizarlas, dar perspectivas? Porque las historias nos hablan de nosotros mismos, aunque sea ficción, ¿eh? De hecho, alguien pudiera decir, ¿no? A ver, ¿qué tiene que ver conmigo? Una historia de magos, Harry Potter, por ejemplo, ¿qué tiene que ver conmigo Harry Potter si yo nunca voy a tener que ir a una universidad de magos? Y no voy a tener amigos magos y nunca voy a sacar una varita mágica y decirle un hechizo a un obstáculo para que se vaya. ¿Cómo? ¿Por qué dices que las historias nos hablan? Yo te digo, sí, yo te puedo decir, tienes razón. No te vas a sentir identificado con Harry Potter tal vez en el sentido de que nunca vas a ir a una universidad de magos y vas a tener que convivir con magos, ¿de acuerdo? Tampoco vas a tener que bajar la Cámara de los Secretos, ¿verdad? Y enfrentarte a una serpiente gigante que te va a matar, ¿de acuerdo? Pero lo que sí sabes que se siente y donde sí te puedes identificar es en el descenso, no a la Cámara de los Secretos literal,
pero a la cámara de los secretos de tu propio ser, en el descenso de esa cámara de secretos y en el enfrentamiento no de una serpiente gigante como lo refleja la película, pero sí de ese obstáculo, ese miedo gigante que nos ha atrevido a enfrentar. Ahí sí te puedes identificar. Y eso es Harry Potter, al final de cuentas. O sea, por eso te habla, por eso te conecta, porque hay algo ahí que sabes perfectamente que se siente. Y esas son las películas y las historias. Nosotros nos vemos reflejados en los conflictos de los personajes, de los arcos, en los cambios, incluso en la esperanza, incluso nos ayudan a procesar simbólicamente cosas que de otra forma no podíamos simbolizar o expresar. Por eso me interesa. Y el día de hoy rápidamente me gustaría hacer un breve análisis de una de las historias, un pasaje muy fundacional de la cultura occidental. No porque yo sea un religioso, sino porque es una historia fundacional, ¿no? Toda la sociedad occidental fuimos, de cierta forma, estamos constituidos por la historia del personaje de Jesús. Y entonces, justamente en esta intención de ver, bueno, pues, ¿qué dice? O sea, ¿por qué hay tanta resonancia de esta historia, que es una historia colectiva occidental? ¿Qué podemos sacar de aquí, ¿no? Y en ese intento, pues surge lo siguiente que les quiero compartir. Primero me puse a pensar, a ver, exclusivamente la parte de la pasión. Tenemos a un personaje, protagonista Jesús, que sabe lo que le va a pasar, está consciente de lo que le van a hacer. ¿Y cómo responde a esa conciencia? Con todo y sabiendo eso, decide enfrentar. Entonces tenemos un elemento ahí de voluntad. No hay un ejercicio de voluntad de enfrentamiento a la adversidad. Muy bien. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó durante todo este recorrido? Recordemos que fue traicionado por uno de sus mejores amigos, Judas, fue negado 3 veces por otro de sus mejores amigos. Tenemos aquí la traición de su gente más cercana. Y yo me pregunto, ¿qué esta no es uno de los mayores miedos o lo peor que te pueden hacer, ¿no? Como ser humano, ¿no? Uno de los grandes miedos de la condición humana, colectivos, ¿no? La traición de una persona tan cercana, de alguien que confías plenamente, que has compartido tanto de tu vida. Eso trasciende culturas, es como pareciera un miedo colectivo importante, ¿no? 1. 2, la peor muerte, ¿no? Iba a enfrentar la crucifixión, que en ese entonces era la peor muerte posible. Y yo me pongo a preguntar y digo, ¿y qué no también la muerte, el tipo de siempre fantaseamos nosotros con, no, ojalá que a mí que me lleven dormido, ¿verdad? O sea, siempre parece haber ahí un horror ante la forma de morir, ¿no? Porque pareciera que todos le tenemos también a una muerte dolorosa. Tenemos otro elemento, otro miedo colectivo importante ahí. Tercero, la difamación, ¿no? Le adjudicaban a la figura de Jesús, cosas y actos y delitos que realmente no había hecho, ¿no? Entonces ahí tenemos otro elemento importante de rechazo social y difamación, que también, repito, es otro de los grandes miedos y ansiedades de la condición humana. ¿A quién no le causa pavor, ¿no? Es más, muchos hasta vivimos nuestras vidas entregadas a lo que van a pensar los demás, ¿eh? Con tal de que no piensen esas cosas, ahí estamos nosotros entregando nuestras vidas. Otro miedo colectivo importante, ¿no? La muerte de un hijo, va por María, al final de cuentas su hijo. Tenemos en este recorrido otro de los grandes tabús, horrores de la colectividad humana. ¿Y qué pasa? Bueno, creo que la idea se entiende, ¿no? La idea se entiende. Entonces, ¿pero qué pasó? Pues bueno, aún sabiendo que iba a enfrentar los peores miedos posibles de la condición humana, aún así hay voluntad de bajar, enfrentar, ¿y qué pasa después? Resucitar. Y te pones a pensar, oye, y que ese viaje del héroe no es de lo que se trata a final de cuentas la vida. O sea, la vida, la cruz es sufrimiento a final de cuentas. Quizás del sufrimiento nadie se escapa, pero quizás ese movimiento heroico se trata
de justamente descender, ¿no?, a las profundidades de nuestro ser, ¿no?, a esa oscuridad interna, a enfrentar justamente aquellos miedos y obstáculos que no nos atrevemos a enfrentar, ¿no?, hacer ese descenso, enfrentar, morir, ¿no?, porque cuando uno enfrenta esos miedos y esos obstáculos personales que no nos atrevemos, salimos diferentes, no somos los mismos, hay una muerte simbólica, porque uno surge no siendo el mismo, es uno nuevo y mejor, una y otra vez a lo largo de la vida. Quizás de eso se trata. Y eso es, a final de cuentas, lo que también vemos en terapia, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien entra al consultorio, es una persona que entra con la voluntad de enfrentar su propio ser. Entra en el espacio terapéutico, está dispuesta a hablar honestamente de su interioridad, conocerse más a sí mismo, enfrentar sus conflictos emocionales y sus incomodidades, y cuando sale del espacio terapéutico es una persona diferente. Ha muerto simbólicamente y es una nueva persona. Al final de cuentas, la cantidad de luz que uno descubre en su vida es proporcional a la cantidad de oscuridad que está dispuesto a enfrentar. Entre más enfrentes, más creces. Gracias. Bueno, digo, antes de pasar a Axel, me pongo a pensar, es que también, digo, yo no tengo problema en hablar, ¿verdad? Yo soy un cotorreo, y de repente se me ocurren cosas mientras hablo, y ahorita no pensando en todo esto, o sea, creo que ahorita hace rato estaba leyendo un artículo que hablaba de, y creo que es importante hablar del tema, un artículo que hablaba de cómo la soledad se ha vuelto, o ya está catalogada como una epidemia particularmente masculina en nuestra época. Y es algo que he venido hablando mucho, ¿no?, en mi investigación, en mi tesis, por ejemplo, de la pérdida del duelo, pues en esa historización, pues he visto, no, pues se ve, ¿no?, cómo ha ido transicionando la sociedad, cómo hemos ido transicionando la sociedad a través del tiempo. Y es importante tener consciente de esto porque nos da, ¿no?, nos podemos entender mejor a nosotros mismos, cómo llegamos hasta aquí. Porque muchas veces, ¿no?, cuando las cosas, nosotros llegamos a un momento histórico, nacemos aquí y creemos que las cosas pues son naturales en ese sentido, ¿no?, de que siempre ha sido así. Pero la verdad es que no, la verdad es que somos, decía Ortega y Gasset, no soy yo en mis circunstancias, o sea, somos producto en gran parte del momento histórico y las condiciones en las que vivimos. Y uno de los elementos que se ha perdido a través del tiempo, que tiene mucha relevancia actualmente, es la comunidad. La comunidad, antes la vida era mucho más comunitaria, sabías quiénes eran tus vecinos, los niños salían a jugar entre sí, ¿no?, incluso dejaban la puerta abierta, y me decían ahí, por ejemplo, me contaban mis abuelos y cosas así de ese tipo, ¿no? O sea, había mucha comunidad, y el hecho de que hubiera comunidad antes, ¿no?, quiere decir que había mucho más lazos, ¿verdad?, y por lo tanto más red de apoyo, y por lo tanto más factor de protección de salud mental, ¿no?, porque las redes de apoyo, los vínculos significativos, espacios en donde uno puede expresarse, ¿verdad?, abiertamente y honestamente sobre sí mismo y encontrar validación, escucha, tener vínculos significativos es algo que trabaja a favor de la salud mental. Y de hecho, cuando viene una persona al consultorio y no tiene red de apoyo, es una persona en riesgo, en mucho riesgo. Y muchas veces el psicólogo se vuelve la red de apoyo. Nosotros, o sea, el psicólogo es también parte importante, o surge la figura del psicólogo como una forma también de compensación de la pérdida de comunidad. ¿Por qué? Pues se pierde la comunidad, la gente nos aislamos más, ¿no?, en el individualismo, tanto ideológico como material, ¿no?, ideológico porque pues pasamos a estas ideas de ser autosuficientes, de no poder con todos solos, y tú solo y los demás no, ¿verdad? Eso es ideológico, más lo material, que son los aparatos, ¿no? Estos aparatos pues también nos vienen a aislar más, ¿no?, porque estamos ya cada vez más nosotros en nuestro rollo y estamos sin estar, entonces eso nos separa de los demás y por eso hay más soledad. Y entonces cuando de repente ya no hay vínculos, se pierde la comunidad, pues ¿con quién hablo? De lo que me importa. Pues ahí está el psicólogo.
Entonces es importante entender esto porque estamos viviendo, yo no creo que sea casualidad que este decreto, ¿no? Esta afirmación de la OMS, ¿no? Que la soledad ya fue decretada como la epidemia especialmente masculina. ¿Por qué especialmente masculina? Porque somos los hombres los que más nos afecta este tipo de cosas, porque somos los hombres a los que más nos cuesta hablar de lo que sentimos. O sea, tenemos mucha dificultad por identificar lo que sentimos y también para expresarlo. Y la soledad no viene tanto por no tener a nadie a tu alrededor, sino que la soledad viene más, o la soledad de la que estamos hablando viene de tener gente. Puedes tener gente a tu alrededor, pero no tienes a nadie a tu alrededor con la cual puedes decirle las cosas que son importantes para ti. Eso es la verdadera soledad. No es la ausencia o no física, es no tener a nadie con quien compartir lo que es importante para ti. Eso es soledad. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque la conciencia es un primer paso para tomar control sobre las cosas, ¿no? Porque cuando no estamos conscientes de las cosas, pues esas cosas nos determinan sin que nos demos cuenta. Y nosotros seguimos caminando por la vida de manera automática, creyendo que, pues es que así son las cosas, ¿no? Ya puedes preguntar, por ejemplo, a lo mejor un niño promedio actualmente, si pudiera imaginar que las cosas eran muy diferentes a estar en la tablet del día de hoy. Para ti adulto, pues dices, claro que eran diferentes, pero para el niño dices, chis, así siempre han sido las cosas. Entonces, la conciencia nos ayuda a tomar control. ¿Y por qué es importante tomar conciencia entonces y tomar este control? El llamado es ese, es recuperar los vínculos. Tenemos que recuperar los vínculos. Y hoy me preocupa incluso más porque hay más fuerzas operando que nos dificultan aún más. O sea, yo no sé si ustedes sabían, pero ahorita ya están saliendo cada vez más papers que lo confirman, pero que pues digo, para sorpresa de nadie, supongo, pero nuestro cerebro tiene una capacidad de modificarse físicamente con base en los hábitos que cada uno realiza en su día a día. Eso se llama neuroplasticidad. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque nuestros hábitos de hoy, pues bueno, como acabo de decir hace unos momentos, 5 horas al día, en promedio, se las dedicamos al celular. ¿Y qué es lo que mayoritariamente vemos en el celular? Contenido corto, rápido, inmediato, gratificaciones inmediatas. Y todo esto tiene una repercusión física, ojo, física en nuestro cerebro. Que los digo, los papers ya lo están sacando. Y ahorita van a ver cómo se relaciona todo. Pero entonces, ¿cómo cambian los cerebros? Bueno, estamos produciendo cerebros que ya no pueden pensar críticamente, porque es un esfuerzo monumental pensar profundamente. Ya no podemos concentrarnos, atender algo plenamente. ¿Por qué? Porque estamos ya acostumbrados al scroll infinito y al contenido corto. Síntomas de esto lo podemos ver todo el tiempo. Métete a un video, a una publicación de un párrafo y vas a ver que el comentario más likeado va a ser mucho texto. Sí, es impresionante, pero es un síntoma de lo que estoy diciendo. Y entonces dices, bueno, ¿y cómo todo esto tiene que ver con lo que estás diciendo? Bastante. ¿Por qué? Porque un cerebro atrofiado en ese sentido, o sea, un cerebro que está moldeado físicamente para no atender plenamente algo, para no ser tolerante a la frustración, ¿ya? Porque siempre ahora que hay un malestar, una incomodidad, pues siempre tenemos rápidamente la herramienta para evadirlo, ¿no? Pues bueno, todo esto tiene repercusiones personales, relacionales y políticas. ¿Cómo? Pues bueno, a ver, si estamos hablando de la soledad, por ejemplo, pues ¿cómo voy a construir vínculos profundos y significativos si no puedo atender y escuchar a una persona por más de 27 segundos? Si no puedo hacer un esfuerzo porque ni siquiera tengo, o sea, físicamente tengo todo en contra para poder atender y escuchar plenamente a otra persona. ¿Cómo voy a construir vínculos significativos? Difícil. ¿Cómo voy a construir vínculos significativos si nos hemos vuelto intolerantes a la frustración, acostumbrados a pasar de una gratificación a otra? ¿Cómo voy yo a construir un vínculo significativo si a veces los vínculos requieren de reparación, de enfrentar conversaciones incómodas, de que no todo sea como tú quieres que sea? Difícil. ¿Cómo voy a nivel también en otros aspectos?
la paciencia, ¿no? Hoy en día es una virtud que rara vez se celebra. Si yo quiero intentar algo, debo, pues, bueno, a veces los resultados se dan con paciencia y con tiempo. Pero si he perdido o se me dificulta, ¿no?, físicamente, el poder comprometerme a largo plazo y enfrentar obstáculos a largo plazo, pues difícilmente me voy a comprometer con algo a largo plazo. Nivel político, pues un cerebro dócil en ese sentido, que no puede pensar críticamente, que ya no puede leer algo a profundidad, que su comprensión lectora ha quedado atrofiada, pues es definitivamente caldo cultivo para la manipulación. Caldo cultivo. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque, como lo he dicho, podemos resistir. Pero como dije, el primer paso es la conciencia, luego resistimos. ¿Cómo resistimos? Porque sí podemos hacerlo. A ver, si estamos diciendo que el cerebro se modifica físicamente con base en los hábitos que nosotros hacemos día con día, pues bueno, la resistencia está en que conscientemente nosotros podamos dedicarle tiempo a actividades que requieran todo lo contrario. Leer más sin distracciones, plenamente. A lo mejor al principio va a ser difícil, pero bueno, ese es un hábito, por ejemplo. Si te gusta dibujar, dibuja algo, cualquier actividad que a ti te guste, te apasione, que requiera de atención plena. Eso es resistir, ¿no? Eso es recuperar esas partes del cerebro que están atrofiadas. Ejercicio. Estás enfocado en una actividad solamente mezcla, presente. Oye, cuando veas una película, pues no veas las dos pantallas, ahí se ríen porque sí, ahí estamos, viendo la del celular y luego la pantalla, una pantalla, una sola pantalla. Eso es resistir. Si te gustan los juegos con el ajedrez, ¿no?, ese tipo de cosas que requieren, ¿no?, ese tipo de regiones del cerebro, de conexiones más complejas, eso es resistir. Así que, pues bueno, por eso era importante mencionar esto, para que podamos, ¿no?, combatir y resistir esto que de verdad cada vez lo veo más notorio, y es impresionante cómo tu vida también puede cambiar nada más cambiando ese tipo de hábitos que ya están muy, muy normalizados. Bueno, gracias. Y otra cosa también bien importante para resistir o sea, pareciera que hoy todo, si te fijas, está contaminado por la lógica del rendimiento, ¿no? Y esto también tiene que ver con la ausencia de sentido y propósito que veo en muchos de mis pacientes y de las comunidades con las que trabajo, ¿no? Y también los jóvenes. O sea, pareciera que todo se mide ahora por la lógica del rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tiene que tener un beneficio para que lo hagamos. Siempre preguntamos, ¿no? ¿Y yo qué gano con eso? Todo, si es un trabajo, una actividad, una relación, todo pareciera que está atravesado por esa lógica del rendimiento. ¿Y dónde están esas actividades que nos gustan hacer por el mero hecho de hacerlas? ¿Dónde quedaron, no? Quedan desplazadas completamente. O sea, hoy en la lógica del rendimiento, gastar el tiempo es un acto de rebeldía, ¿no? Al contrario, es más, en el momento en que estás haciendo algo que no produce, ahí está tu super yo, ¿no? Eres un inútil, güey, no sirves para nada. Y te sientes mal contigo mismo. Decía Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han decía, ahora la gente se explota a sí misma creyendo que se está realizando. Yo no sé si ustedes han sentido esa culpa de repente que invade, estás acostado descansando porque trabajaste toda la semana como perro y de repente dices, oye, yo no puedo. Y estás acostado y te empiezas a sentir culpable. Me recuerda a esta frase de la película de The Usual Suspects, ¿no? El mayor truco del diablo es pretender que no existe, ¿verdad? Y ese es el mayor truco de la lógica del rendimiento. Se interiorizó y creemos que nosotros somos nosotros mismos nuestros propios verdugos. Otra forma de resistir a eso, ¿dónde está? Piensa, ¿no?
Gastemos el tiempo en algo que no tenga que tener un rendimiento. ¿Dónde están esas actividades que te gustan por el mero hecho de hacerlas? Que no tienen una recompensa material necesaria o algo que te beneficie a cambio, ¿no? Sino que las haces porque te apasionan. Por el mero hecho de hacerlas. A lo mejor es pintar, a lo mejor es tocar la guitarra, a lo mejor es jugar no sé qué, o a lo mejor es simplemente, no lo sé. Pero eso también es un acto emancipatorio. Un acto de rebeldía que devuelve sentido, ¿no? Porque finalmente esas son las cosas significativas, las que después de la cotidianidad y normalidad del día, que a veces parece alienante, estas cosas son las que nos devuelven un poquito la autonomía y el significado de nuestra propia existencia. Bueno, esa es otra cosa. Y bueno, que volviéndolo a la pluma, ¿no? ¿A dónde nos lleva la pluma? Hoy en día, ahorita me encuentro produciendo una caricatura que se llama Axel. Es una caricatura que se me ocurrió hace un año y que a mi buen amigo Hernán, un genio, Hernán, no podía haber escogido otra persona mejor para este proyecto. Decidimos desarrollar y básicamente Axel habla, o la idea de Axel es tratar de a través de un robot que quiere ser humano, vislumbrar algunas de las absurdidades del ser humano, de nuestra condición, también con un poquito de comedia, ¿por qué no? Y la verdad es un proyecto que me emociona mucho. Les voy a dejar un pequeño video de 1 minuto para que más o menos vean de qué se trata. ¿Será que los hombres y las mujeres reaccionan completamente diferente cuando terminan una relación? ¿A qué te refieres? La mujer está devastada al principio, pero con el tiempo se recupera. El hombre, por otra parte, va a pasar toda una odisea espiritual y filosófica. Sí, claro que no. Claro que sí. Acuérdate de cuando terminaste. Seguro, no siento nada. Fue lo mejor para los dos. En vez de estar tristes porque se acabó, hay que estar felices por haber... Sin ella no hay vida, no hay luz, no hay camino. Era lo único bueno que me había pasado y no vi esto que había inventado. Tú te vas y yo me quedo aquí. ¡Qué asco! Todas, en todas partes. ¡Qué asco me dan! Sus bolsas, sus tacones, su maquillaje. Son una mentira, todas. No un acto. Toda su industria depende de su apariencia, no que en el fondo. ¿Seguro que estás bien? ¿Astro? Astro no existe. Lo mataron a Sam. Lo único que queda es esta bestia que tiene sin frente. Quiero sangre. Por fin te encontré, Astro. ¿Quién se encuentra por ahí? Tu hermano, Axel. ¿Has estado aquí todo este tiempo? Buena pregunta, hermano. Siento que llevo aquí una eternidad. Ok. Bueno, ¿todo bien? Me dejaste preocupado la última vez que tenías unos meses. Qué hermosa es la vida, ¿no? Siento que soy uno con la tierra. ¡Ey, no fue para tanto! Gracias. Y bueno, ahora sí Bueno, esto ya hablé. Ya para terminar, quiero despedirme con un poema que escribí en un momento en el que, pues bueno, ya saben, se podrán imaginar cómo a veces exponerte, no salir a la vida pública, pues tiene sus propias ansiedades, ¿no? Tu historia ya no se vuelve personal, tu historia se vuelve pública. Y cuando hablo de una historia pública, ni siquiera me refiero a que tu historia como tal, sino que pues lo que se pueda decir de ti, ¿no? Y pues bueno, eso tiene sus ansiedades, es dejar ir del control. Yo soy una persona que le gusta mucho sentirse en control, entonces de repente tener cero control, pues bueno, es muy angustiante, entonces, pues bueno, en una época, creo que fue en 2019 más o menos, escribí este poema. Y también es muy simbólico porque fue una reconexión, volvemos a lo mismo de las cosas que haces por el mero hecho de hacerlas, ¿no? Y una de ellas para mí es la música, ¿no? Recuerden que mi primera licenciatura fue en producción musical. Es una de las cosas que yo hago por el mero hecho de hacerlas, es la música. Y justamente este poema pues tiene una composición que es original, que la compusimos exclusivamente para este poema. Y este poema se llama Renuncio y dice así. Renuncio a que el pasado maneje mi vida y mi hoy. Mi huella indica por dónde he estado, pero no hacia dónde voy. Renuncio al miedo a intentar lo que sueño. Prefiero el fracaso al hubiera de nuevo. Renuncio a las cosas que no puedo controlar.
Nada quita más energía que luchar por lo que no puedes cambiar. Renuncio de una vez por todas a la cantidad. Me atrevo a decir que siempre será mejor la calidad. Renuncio a aparentar para intentar encajar con personas con quienes no quiero estar. Renuncio a todo lo innecesario que el consumo nos vende como algo necesario. Renuncio a aferrarme a un destino. Creo que es mejor un eterno camino. Los destinos son efímeros y son breves, mientras que el camino dura para siempre. Renuncio a tomarme las cosas personal. La gente que importa no lo hace para mal. Renuncio a creer lo que veo en las redes. Una foto, un video, las apariencias mienten. Renuncio a hacer juicios sin información. Si algo no me consta, prefiero que el silencio sea mi opinión. Renuncio a no creer en mí. Te digo, muchas veces somos nuestro peor enemigo. Quizás no me garantice que lo vaya a lograr, pero creer en mí es lo único que abre la posibilidad. Renuncio a tu opinión de mí. Me libero totalmente de ti. Me dices que solo sea yo, pero cuando lo soy, resulta que siempre así no. Renuncio a vivir bajo tus expectativas. Las únicas que tengo que llenar son las mías. Renuncio a creer que soy lo que yo pienso que tú piensas que soy, para convertirme en solo lo que yo pienso que soy. ¿Sabes? Tengo una mejor idea. Seré más como quiero ser y menos como tú quieres que sea. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso Gracias. para Farid, más fuerte que se escuche. Gracias. Qué amable. Gracias. De verdad. Gracias.